el tejido de la cavidad oral. Juega un papel importante en la digestión de las macromoléculas, hemos visto. Juega un papel importante en la fonación, porque si las mucosas no estuviesen hidratadas, no podríamos vocalizar bien las palabras. En realidad, las glándulas salivales son estructuras muy importantes para la salud del individuo. Y ya hemos hablado que son glándulas exocrinas. ¿Por qué son exocrinas? ¿Por qué? Secretan solamente por eso. El páncreas tiene una porción páncreas también exocrino y no está secretando saliva. ¿Por qué será una glándula exocrina? Por favor, a estas alturas ustedes ya tienen que tener conceptos básicos. Que no pueden olvidar, ustedes son parte del estado médico, hijos. ¿Por qué una glándula se le dice que es exocrina? A ver, busque su IA, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, hija? Porque secretan su producto, la saliva, a través de conductos que liberan directamente en la cavidad bucal. Mire, no me dicen nada. ¿Y por qué el páncreas tiene un componente endocrino? Hasta ahí tenemos que saber preguntar. Si no, no nos van. Y mira, ya pasó el tiempo de responder la pregunta que es un niño. Exo, ¿qué significa exo? Fuera, así de elemental. Ya les he dicho, si no sabemos algunas cosas, vámonos a la etimología de la palabra. Eso cuando nos hemos visto por primera vez les he dicho, nunca debemos dar a conocer que no sabemos. Seamos hábiles, no sé, no he leído, pero me voy por lo menos a la etimología de la palabra para tener idea de lo que es, ¿no? Exo, fuera, quiere decir que las glándulas exocrinas se secretan fuera de la sangre, ¿no? Porque la sangre es la parte endocrina, ¿no? Las glándulas secretan directamente la sangre cuando son glándulas endocrinas. No solamente protege, van a sacar su producto de la cavidad oral, el páncreas lo saca hacia el duodeno, o sea, fuera de la sangre. Muy bien, y son de tipo merocrina, ¿por qué? Porque cuando las células de esta glándula secretan el producto, estas células quedan intactas. Recuerden, el tejido epitelial, hemos visto esto. Hay glándulas que al secretar su producto, toda la célula se regresiona, muere y forma parte de su producto y va a ser reemplazada por una nueva célula. El tejido epitelial se regenera. Apocrina, cuando parte de la célula se desintegra y sale conjuntamente con su producto. En cambio, en la merocrina, la célula queda intacta, solamente secreta su producto. Entonces, las glándulas salivales son glándulas exocrinas con secreción merocrina. Ya hemos hablado, uno de los criterios es por el tamaño, glándulas salivales mayores, parótidas, submandibular, sublingual, y las glándulas salivales menores distribuidas en toda la mucosa oral y van a adoptar el nombre del lugar donde se encuentran. Por eso tendremos glándulas labiales, glándulas yugales, las que están en el carrillo, glándulas palatinas, glándulas linguales, etc. Muy bien, lo primero que tenemos que saber, hijos, es cómo está organizada, cómo está constituida una glándula salival. Ya sabemos qué es una glándula, ahora vamos a ver cuál es su estructura. Y toda glándula, no solamente la glándula salival, tiene dos porciones. Una parte funcional que se llama parénquima y una parte afuncional o no funcional que se llama estroma. Pero cuando nos referimos a no funcional, no nos estamos refiriendo en realidad a que no hace absolutamente nada. No, sí, pero estamos hablando de estructuras glandulares.
Y en esa formación de la saliva, este estroma no participa. Pregunto, ¿el parénquima glandular qué tipo de tejido será? ¿Qué tejido es? Camila, ¿qué tejido es el parénquima glandular? Conectivo. Y el estroma también decimos que es tejido conectivo, ¿no? Tejido epitelial, hijos. El tejido epitelial se organiza en dos formas en el espacio. Como membranas, y por eso se le llama epitelios de revestimiento, o se imagina, los epitelios de revestimiento están en la superficie, y cuando se imagina, constituyen el epitelio glandular, chicos. Están llevando patología, es lo que más me extraña. Entonces, el parénquima glandular es tejido epitelial. Este parénquima está constituido por los acinos o adenómeros, que son estas estructuras tincionales, ¿no? Donde se va a producir la saliva. Y los conductos, el sistema ductal o el sistema de conductos que van a sacar este producto que están produciendo los acinos, ¿sí? Y el estroma es tejido conectivo. ¿Qué papel creen ustedes que jugará el tejido conectivo en este órgano, en esta glándula? Nutrición. Claro, nutrición, porque el tejido epitelial es un tejido avascular. Entonces, lo va a nutrir, lo va a proteger, lo va a soportar, lo va a defender, porque recuerden que en el tejido conectivo es donde se dan estos dos procesos fisiológicos importantes. El intercambio de nutrientes, que es nutrición, y la respuesta inflamatoria, que es un evento de defensa, ¿no? Entonces, ese papel juega el tejido conectivo. Y este tejido conectivo que le forma la cápsula, que lo divide en glóbulos, ¿no? En globulillos, tiene los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Por si acaso, los vasos linfáticos son los que regresan el exceso de líquido o de agua hacia el corazón. Nervios, células de defensa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de una glándula salival. Obviamente, hay diferencias entre una glándula salival mayor y una glándula salival menor. Las glándulas salivales menores no tienen cápsula evidente, ¿no? Solamente algo que los circunda. No están divididas. Ellas solas se agrupan en pequeños, valga la redundancia, grupos de adenómeros. En cambio, una glándula salival mayor sí tiene cápsula formada por tejido conectivo. Y este tejido conectivo ingresa a la glándula y la divide en lóbulos. Estos tabiques interlobales, que es tejido conectivo, también ingresa y lo va a dividir en lobulidos. De tal manera que una glándula salival mayor, ¿no?, está constituida por lobulidos. Los adenómeros se van a encontrar dentro de estos lobulidos. Voy a dibujarlo acá para que me dé más espacio. Se encuentran aquí. Estos adenómeros van a producir la saliva. Y quien va a sacar esa saliva son los conductos del sistema ductal. Y tenemos entonces el sistema de conductos, que también es parte del parénquima, va a sacar, va a excretar la saliva. Dentro del óvulo, o sea, aquí, por favor, todo esto está aquí, vamos a tener
dos conductos. Un conducto bastante pequeño, que es el conducto intercalar, y un conducto más grandecito, porque la unión de estos conductos intercalares me forman el conducto estriado. ¿No? Ahí está. Este es conducto estriado. Estos conductos van a ser intralobulillares. Y luego la unión de estos conductos van a unirse y van a ir formando, por acá, ¿ya? Conductos excretores que viajan por los tabiques interlobulillares, interlobales, hasta formar el conducto principal. Un conducto principal que está desembocando en la cavidad oral. Por eso es que el conducto principal tiene un epitelio parecido al epitelio de la mucosa oral. ¿Qué tipo de epitelio tiene la mucosa oral? ¿Ah? Un epitelio policertificado. Entonces el conducto principal también tiene un epitelio policertificado, de tal manera que estos conductos excretores, colectores, van a ir cambiando de epitelio. Van de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio pseudoestratificado y luego finalmente un epitelio estratificado. Definitivamente no podemos pretender ver un epitelio grueso como en la mucosa oral, pero tienen varias capas de células epiteliales, ¿no? Hay un resumen. Vamos a ver entonces, todo lo que parece vacío es tejido conectivo. Estos gruesos serán pues los tabiques interlobales, los más delgados serán tabiques interlobulares, ¿no? Y por fuera tendremos la cápsula. Muy bien, veamos entonces primero sobre el parénquima, la parte funcional. Como decimos, estas acinos o adenómeros, que esta parte funcional está constituida por células epiteliales. Y tenemos dos tipos de células epiteliales. ¿Qué se dice? Claro, a todos, no solamente a mí. ¿Qué pasó, hija? Había mucho trato. Entonces tenemos dos tipos de células epiteliales. Las células mucosas y células serosas. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Esta teoría y esta práctica es sumamente sencilla. Las células mucosas no se tensionan. ¿Por qué no se tensionan? Tienen gránulos, pero gránulos de glucoproteínas, que es la mucina. Y estas, como tienen carbohidratos, se diluyen durante la preparación, por eso es que no se tensionan. Y su núcleo, el hecho de tener un núcleo aplanado hacia el dominio basal es porque su citoplasma está lleno de esos gránulos, por eso se aplana, ¿no? Una célula de forma troncopiramidal más grande, aunque acá no aparece, que las células serosas. Las células las reconocemos porque se tensionan. ¿Y por qué adquieren esta coloración? Observen aquí, porque tienen gránulos, pero esos gránulos contienen proteínas. Las proteínas sí captan la hematoxilina y leucina, por eso se tensiona en un color pasófilo. Y su núcleo es redondeado, no se ubica hacia el dominio basal, pero está cerca a él. Por eso diferenciamos estos dos tipos de células. La forma como se agrupan estas células me determinan el tipo de acino o adenómero. Si solamente se agrupan células serosas, tendré un acino seroso. Pero como son más pequeñas, miren, el adenómero es redondeado, pequeño, sus núcleos redondos, por eso lo van a reconocer. Aunque por efecto del corte podamos observarlo cerca de la membrana basal, pero el núcleo redondo de su tensión me indica que es un acino seroso, ¿no? Todo epitelio descansa sobre su membrana basal. Después hablaré de esta célula. Miren, si se agrupan solamente células mucosas o
como son más grandes, miren la forma. Este acino no es redondeado, sino es más alargado, se dice una forma túbulo acinado. Lo reconocemos porque no se tensionan y porque sus núcleos son aplanados, igualmente su membrana basal. Pero pueden agruparse los dos tipos celulares y vamos a tener un acino mixto. Tengo un acino o células mucosas y células serosas. Este grupo de células serosas que lo observamos como cabalgando sobre el acino mucoso se conoce como semiluna serosa o semiluna de Yagnuzi, ¿no? Ahora, la disposición de estos adenómeros lo podemos ver así, o si no en forma intercalada. Célula mucosa, célula serosa, célula mucosa, célula serosa, ¿no? Pero es la forma más frecuente que nosotros observamos. Entonces, entre la membrana basal del epitelio y el dominio basal de la célula encontramos otras células. Estas son las células mioepiteliales, que tienen una característica muy importante, que es que parecen un pulpito, tienen sus prolongaciones y abraza al adenómero y tienen la propiedad de contractibilidad, de tal manera que al contraerse comprime al adenómero y obviamente ayuda a la secreción salivar. ¿Ya? Muy bien, aquí podemos ver, miren, esto será un acino seroso, miren, núcleos redondos, se tensionan todas las células del adenómero, un acino mucoso, miren, no se tensionan los núcleos hacia su pared basal. Aquí tengo un acino mixto, ¿no? Acino, células serosas, células mucosas, semiluna de Yagnuzi. Y aquí, a pesar de que ligeramente se ha tensionado, pero por la posición del núcleo y su morfología, núcleos aplanados hacia la pared basal, reconocemos esto como un acino mucoso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué va a secretar este acino seroso? Una saliva fluida, ¿no? O sea, bastante líquida. No tiene color, es abundante y es rica en proteínas. Muchas de estas proteínas con función enzimática. El acino mucoso, en cambio, secreta una saliva viscosa, pegajosa. Ya cuando ustedes trabajen en clínica van a ver que hay pacientes que tienen esa saliva viscosa, ustedes sacan los guantes y sale como un filamento. Entonces, esa es la saliva viscosa de un color blanquecino y es menos abundante. Y tendrá solamente entonces mucina, su componente orgánico mayoritario es esa mucina. En cambio, un acino mixto tiene su saliva, no es totalmente fluida ni tampoco viscosa, pero su contenido orgánico sí es diferente. Tendrán proteínas y tendrán también mucina, porque tienen ambos tipos celulares. Bien, aquí podemos ver qué tipo de adenómero será esto. ¿Qué? ¿Cómo? Mixto, mucoso y estos celosos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora sobre el sistema de conductos o sistema bucal. Ya hemos dicho, vamos a tener conductos intralobulillares y conductos extralobulillares, ¿no? ¿Quiénes se encuentran dentro del lobulillo? Hemos dicho el conducto intercalar y el conducto estriado. El conducto intercalar, llamado también pieza intercalar de Bol, la función es secretora, su función es secretora. Y el conducto estriado secreta y excreta, ¿no? Tiene estas dos funciones. Los conductos interlobuliares e interlobales, como les decía, son conductos colectores, secretores o
terminales que ya está llegando a formar el conducto principal, ¿no? Aquí tenemos el conducto principal. El conducto intercalar, que ahorita lo vamos a ver, inicia su formación en el centro del acino o adenoma. ¿Qué acino será esto, hijos? Tengo dos tipos celulares, un acino mixto, ¿no? Vean el núcleo, vean el núcleo, ¿no? Un acino mixto. Entonces aquí se forma la saliva primaria, y en el centro, porque de todas maneras hay una luz en el centro, que en un acino seroso, porque es pequeño, no lo podemos apreciar, pero ahí se inicia el conducto intercalar, cuya función, como les he dicho, es secretar, pero también estas células del conducto intercalar aportan proteínas a la saliva, pero no hay mayor modificación de esta saliva primaria. Entonces aquí tenemos que es secretada la saliva primaria. Y otra función que tiene estas células del conducto intercalar es que ayudan a la regeneración glandular, porque sus células pueden diferenciarse en una célula acinar o en unas células para el siguiente conducto, que es el conducto estriado. Recuerden ustedes que todo el tejido epitelial se está renovando permanentemente. En este caso, las células del conducto intercalar están ayudando a eso. Se unen estos conductos intercalares y me van a formar un conducto más grande. Antes que me olvide, vamos a reconocer el conducto intercalar porque es el conducto más pequeño que un conducto, bueno, muy pequeño está estimado, más pequeño que un acino seroso, y está constituida por escasas células, 5 o 6 células, y son células cúbicas bajas. En cambio, cuando se unen, le van a formar este conducto estriado, cuyas células, miren, ya tienen una forma cilíndrica. Adoptan una coloración acidófila. ¿Por qué? Porque en esta célula se va a producir un gran intercambio iónico entre el dominio apical y la saliva, y entre el dominio basal y el tejido conectivo adyacente. Hay un gran intercambio de iones, y para ese intercambio de iones requiere alta cantidad de energía, y para poder obtener energía ATP necesitamos mitocondria, que es donde se produce el ATP, y por eso, por su alto contenido mitocondrial, es que el citoplasma se tensiona de un color, aunque aquí está verde, de un color rosado o acidófilo. En este conducto, como estamos diciendo, se produce el intercambio, reabsorbe iones y también va a secretar moléculas hacia la saliva. Por ejemplo, un efecto importante aquí es que estas células aportan bicarbonato a la saliva. ¿Qué cosa es el bicarbonato? Un buffer, y la saliva contiene este buffer para poder neutralizar la acidez, ¿no? Producto de las bacterias. Muy bien, se unen y van a formar ya los conductos excretores, colectores. Por eso es que va hasta un epitelio estratificado. Veamos ahora cómo lo vamos a reconocer. Tenemos aquí, miren, el conducto intercalar, 1, 2, 3, 4, 5 células. Son bastante pequeños. Su función, ya les he dicho, es secretar y aportar mucha luz. Un poquito ahí para que vean. ¿Qué se va a hacer? Ahí está, gracias. Entonces, es secretar, aportar proteínas y ayudar a la regeneración. Miren, se une que aquí tenemos el conducto estriado, células cilíndricas, ¿no? Un citoplasma acidófilo, y tiene su núcleo
redondo, miren ustedes. Va a presentar unas microvellosidades en el dominio apical y también en el dominio basal, que obviamente aquí no lo observamos porque necesitaríamos un microscopio de mayor resolución. Pero esta cirugía me indica y las microvellosidades el gran intercambio iónico que se produce. Función, secreción y excreción, y aquí en este conducto la saliva primaria se convierte en saliva secundaria. ¿Por qué? Por ese intercambio de iones que se produce entre la célula del conducto estriado y la saliva. Y luego tenemos aquí los conductos excretores. ¿Cómo vamos a reconocer si se trata de conductos excretores? Porque van a estar rodeados de tejido conectivo. Estos conductos también están rodeados de tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo rodea a todas las células porque tiene que nutrirlo. Pero estos conductos están viajando en tabiques donde hay una mayor cantidad de tejido conectivo, ¿no? Y generalmente lo estamos cortando casi en forma longitudinal, por eso vemos conductos más alargados o una luz más amplia, porque son más grandes, ¿no? Y podemos observar con células cilíndricas nada más, un cilíndrico simple, pseudocertificado o conductos con células con un criterio estratificado. Su función ya sabemos que es la de secretar, colectar, o sea, almacenar, pero aquí ya no hay mayor cambio de la saliva. Sigue la saliva secundaria que pasa a estos conductos excretores, simplemente no sufre modificación, pero sí llega hacia la cavidad oral. Miren, los acinos o adenómeros y el conducto intercalar y se va a ir modificando. Aquí, ¿qué conducto será este? Miren, aquí tenemos acinos y aquí tengo un conducto. ¿Cómo? Se escucha, ya estoy viejita, pero cuando se sopla se escucha. ¿Qué conducto? Conducto excretor. ¿Qué dicen todos? Josué, estriado. ¿Y esto? Conducto intercalar, pues hijos, miren, células cúbicas bajas, pequeñas. Esta ya es una cilíndrica de color rosado y adenómeros aquí para ver cómo este conducto intercalar delgado, de repente aquí no lo aprecian mucho, está surgiendo de estos adenómeros. ¿Ya? Muy bien, aquí, ¿qué conductos se hacen? Deberían eliminar eso, pero claramente, miren, células acidófilas, miren las microvellosidades en ambos dominios, un mayor número de células, más grande que un adenómero. ¿Qué adenómeros serán estos? ¿Cuál? Fuerte, pues hijos. Muy bien, acinos sedosos, ¿no? O adenómeros. Miren, están rodeando, hay tejido conectivo, porque estas células necesitan nutrirse, necesitan iones, necesitan todas las moléculas, ¿verdad? Entonces el conducto es triado. Aquí, para que puedan ver, miren, el sistema de conductos. Ahora, estos conductos desde la glándula que sale el conducto obviamente principal, el conducto de esteno o extenso, ¿verdad? Pero en el interior vamos a tener todo este enmarañado de conductos. Para que las células que pueden ver ustedes del conducto intercalar pequeño y este del conducto estriado. Y esta es una célula del adenómero. Esta es una célula ¿de qué adenómero? Seroso. ¿Por qué? Por el núcleo redondo, no por el núcleo redondo. Entonces, miren, las glándulas salivales mayores son las que tienen ojo, conducto principal y una serie de conductos. En cambio, las glándulas salivales menores no. Solo quiero hablar una cosa, ¿no?
Las glándulas salivales menores no tienen conductos así bien definidos, no tienen conducto principal, tienen apenas conductos rudimentarios, por eso es que cuando se obstruye pueden formar quistes de retención saliva. Vamos a hablar entonces del papel que juega. ¿Qué conducto será? ¿Qué glándula será esta? Observen todo. ¿Qué glándula será? Porque ya ustedes pueden reconocer porque hemos hecho en biología. A ver, Josué. La sublingual. ¿Por qué? ¿Qué tipo de glándula? Yo no he dicho qué glándula es, sino qué tipo de glándula es. Puede ser. ¿Por qué podría ser? Tiene las partes tincionadas, pero también tiene unas partes que no están tincionadas. Entonces no puede ser. Es una glándula mixta, porque estoy viendo acinos serosos en cantidad, acinos mucosos y acinos mixtos. Es una glándula mixta a predominio seroso. Entonces, ¿qué glándula será? Nada, hijos ustedes. La submandibular. ¿Qué conducto será esta? ¿Cómo? Conductos excretos. Vamos a ver el papel que juega el tejido conectivo, vale decir el estroma, en esta glándula. Este tejido conectivo, como decimos y hemos dicho, le forma la cápsula, no es una forma de proteger. Lo va a dividir en lóbulos y lobulinos, lo va a nutrir, lo va a defender. ¿Por qué? Porque este tejido conectivo no tiene ninguna diferencia con el resto del tejido conectivo, porque tiene elementos celulares, tiene fibroblastos, mastocitos. ¿Cuál era la función del mastocito? Iniciar la respuesta inflamatoria, si no me voy a ir hasta mañana. Función de célula plasmática. ¿Ah? ¿Célula plasmática? ¿Cuál es la función? Secreción de inmunoglobulinas, residuos o anticuerpos. Dios mío. Macrófagos, ¿cuál será la función de los macrófagos? Por lo menos eso, fagocitar, ¿no? Y vamos a tener también células adiposas, como en la parótida y en la submandibular, que tienen células adiposas, vasos sanguíneos, fibras nerviosas o el sistema nervioso, vasos linfáticos, etc., etc. Miren, aquí tengo un adenómero. Adenómero mucoso. ¿Qué dice Camila? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué usted diría que sí es un acino seroso? Acino mucoso, de que decía. Es seroso hasta aquí, está, dice, las células acinosas, pero por el núcleo redondo, ¿no? Y tengo aquí un vaso sanguíneo. La saliva, hijos, que lo van a ver ustedes en seminario, tiene abundante agua, ¿no? Abundante agua, 90% de agua, ¿no? Y tiene componentes orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, ¿qué tiene? Tendrá pues proteínas, glucoproteínas, proteínas con función enzimática. Esta célula acinar sí puede sintetizar proteínas, pero para poder sintetizar proteínas o carbohidratos, ¿qué es lo que requiere? A ver, hija, ¿cómo se llama, hijita? Shad, a ver, ¿qué requiere esta célula? Porque tiene que formar proteínas, tiene que sintetizar. ATP.
Y con el ATP forma proteínas. Aminoácidos, hijos, por Dios, aminoácidos. ¿Y de dónde obtendrá esos aminoácidos esta célula? ¿Ah? Y están llevando bioquímica, ¿no es cierto? Claro. Bueno, se olvidarán de la biología, pero yo sí, estoy segura. Déjenme no ser humilde, nunca me van a olvidar. Eso sí. ¿De dónde obtiene, hijo Jean Paul, estos aminoácidos? ¿Ah? Pero ¿cómo llega a la célula? Saque la manito. Y aquí. Ya, eso ya ahí. ¿Y cómo llega a mi célula? ¿Cómo va a llegar a esta célula? ¿Ah? A través del tejido conectivo, no sé, del fibroblasto, de la fibra colágena. De la sangre, hijo. A través de la sangre. La sangre también es un tejido conectivo. Sale el aminoácido de la sangre hacia el tejido conectivo y de aquí va a pasar a la célula. Ya sea aminoácidos, carbohidratos, lo que requiera para poder sintetizar esas macromoléculas. La saliva tiene elementos inorgánicos. Esta célula podrá formar, sintetizar elementos inorgánicos. ¿Qué dice, hija? Miren, si yo haciéndoles preguntas, haciéndolos analizar, no recuerdan, bueno, no les he enseñado bioquímica, pero en algún momento sí hemos hecho esto, hemos mencionado. No lo recuerdan, ¿qué será cuando el profesor viene, habla y habla y habla y no se da cuenta si sabe o no sabe? Pero por eso es que no recuerdan nada. Niña, ¿cómo llegará? Esta saliva tiene sodio, potasio, bicarbonato, flúor, calcio. ¿Cómo llega? O la célula produce estos elementos inorgánicos. Porque aquí se va a formar la saliva con todos esos componentes. Hija, Camila. José, por la sangre, hijos, la sangre transporta todo. Entonces, igualmente, salen esos elementos inorgánicos del capilar hacia el tejido conectivo y de aquí pasará por diferentes mecanismos de transporte. Tampoco les voy a hablar de los mecanismos de transporte. Pues sí, no me alcanzaría ni la vida para explicarles todo. Entonces va a pasar. Y aquí todo eso. ¿Y el agua cómo llegará? Porque la saliva tiene un montón de agua. Por la sangre, ¿no? Igualmente. Por eso el papel del tejido conectivo es fundamental para la fisiología de estas acinoglandulas. Entonces, todas las inmunoglobulinas, la saliva tiene inmunoglobulina, tiene anticuerpos. Por eso tenemos células plasmáticas que secretan inmunoglobulina. Entonces, el tejido conectivo aporta lo necesario para que estas células acinares puedan formar la saliva, ¿no? Ahora, en este tejido conectivo también vamos a tener las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Son fibras, algunas quedan en la superficie de la célula, otras ingresan al interior, ¿no? O entre las células epiteliales del adenómero. Por eso hablamos
de una inervación hipolemal, una inervación epilemal. ¿Cuál es el papel de estas fibras nerviosas? Como pertenecen al sistema nervioso autónomo, entonces estas células tienen receptores para, ¿cómo se llaman esos receptores? Fisiología. Están llevando a fisiología. Receptores para los neurotransmisores, pues hijos, porque quienes están llevando la información, la orden para que sinteticen esta saliva es el sistema nervioso. Y como es autónomo, significa que tenemos al simpático y al parasimpático. Entonces, ¿qué tipo de receptores tendrá esta niña? Diosito lindo, ¿qué hacer con ustedes? Pero esto no les gusta a ustedes. Por eso pone, la doctora nos maltrata. Recomendación para que estudien con la doctora, nada. No recomiendan nada. No me importa. Igualito les voy a enseñar. Claro, el profesor que viene, hace su show, hablar, ahí bromear, esos son excelentes. Bueno. Ya hijos, ya les di tiempo para que piensen. Receptores adrenérgicos y receptores colinérgicos. ¿Lo han visto en fisiología? ¿No? ¿Con quién están llevando fisiología? ¿Ah? Carlos. No he preguntado nada. Muy bien, pero tienen receptor, porque recuerden que el parasimpático utiliza la acetilcolina, su neurotransmisor, por lo tanto sus receptores tienen que ser colinérgicos. Y el simpático utiliza la adrenalina, por eso deben tener receptores adrenérgicos, muscarínicos o llaman. Por favor, estudien eso. Muy bien, entonces miren, el papel de estas fibras nerviosas puede estimular la síntesis de proteínas, movilizar el agua, estimular la secreción salival. Entonces aquí se formó la saliva, el conducto intercalar y luego va a ir transitando por los diferentes conductos, ¿no? Ahora vamos a lo que entonces ya hemos visto la función del tejido conectivo, la función del parénquima glandular. Veamos ahora las glándulas. Observen, hijo, olvídense del nombre. Observen, ¿qué es lo que yo veo aquí? Solamente tengo que saber que mis adenómeros serosos son redonditos, son funcionales. Y si yo solamente veo en todo el campo células o acinos serosos, será una glándula serosa pura. Y quien es una glándula serosa pura es la glándula parótida. Solamente tenemos dos glándulas serosas puras, una mayor que es la parótida y una menor que es la de von Ebner, ¿no es cierto? Las de von Ebner. La característica de esta glándula salival mayor, que es la parótida, es que tiene abundantes células adiposas, aunque en este campo yo no veo mucho. Pero por favor, no confundir estos espacios redondeados vacíos con un acino mucoso, sino que son células adiposas. ¿Estamos? Su secreción es serosa, por lo tanto, una saliva serosa rica en proteínas con función enzimática. Es la más grande, pero no por ello significa que aporta la mayor cantidad de saliva. En reposo aportan solamente el 25 o 30%, pero cuando es estimulada, ahí sí se va a aumentar su secreción. ¿Estamos? Entonces, miren, el conducto intercalar de esta glándula es más grande que el conducto intercalar del resto de las glándulas salivales mayores. Su conducto es más pequeña que el de la submandibular. Y aquí tenemos una serie de conductos. ¿Qué es eso? ¿Qué conducto será eso? Fuerte, hijita. Estriado.
¿Ah? Conducto intercalar, miren, porque es escasas células pequeñas, es más pequeña que este adenómero C2. En cambio, aquí sí tenemos estos conductos, conductos estriados, tejido conectivo, pero rodeado por adenómeros. Aunque esta parecería ser un conducto y está revuelto en un tabique, podría ser un conducto ¿no? Aquí sí miren, abundante tejido conectivo, conductos excretorios, ¿ya? Entonces, glándula parótida. Es la saliva de esta glándula es lo que sirve para hidratar al bolo alimenticio, ¿no? Para que se inicie la digestión enzimática de las macromoléculas, porque tiene una gran cantidad de enzimas. Miren, ¿qué conducto será esto? Conducto estriado. Miren, células acidófilas o de color rosado, tiene un mayor número de células cilíndricas, rodeadas de adenómeros o ácidos. Y aquí tenemos una glándula mixta. Estoy viendo acinos mucosos, acinos sedosos, mixtos, perdón, pero hay abundante acino sedoso. Por eso es que reconozco esto como una glándula mixta a predominio sedoso, que es la glándula submandibular, ¿no? Esto es un conducto, ¿cómo? Conducto intercalar, excretor, ¿no es cierto? Miren, abundante tejido conectivo. Es una glándula mediana, su secreción es mixta, pero es más fluida que viscosa. También tiene una gran cantidad de proteínas con función enzimática, pero también tiene como contenido la mucina, que es secretada por estos acinos mucosos y mixtos, ¿no? Y aquí, qué fácil, miren, todos acinos mucosos, miren, ¿no? Aparentemente podríamos decir que es una mucosa pura, pero no. La glándula sublingual igualmente es una glándula mixta, pero a predominio mucoso. Pero definitivamente esta saliva es viscosa, porque observen la gran cantidad de adenómeros mucosos. Y por lo tanto su componente orgánico más abundante es la mucina, que es glucoproteína, no proteínas puras, sino carbohidratos unidos a proteínas. Es una saliva viscosa, que es de menor cantidad. La parótida secreta 30%, la submandibular se dice un 60%, puede haber variaciones por un poco más, un poco menos, ¿no? Y la glándula sublingual de 5 a 7%. Como tiene una gran cantidad de mucina, es la saliva de la deglución, se dice, ¿no? Porque ese moco, esa mucina, ayuda a pasar el bolo alimenticio por el tracto digestivo. A veces ni siquiera masticamos y pasamos un tremendo trozo de carne gracias a la mucina. ¿Qué conductos serán estos? Conductos estriados, ¿no? Muy bien. Aquí, a mayor aumento, igualmente ácidos mucosos. Para observar, aquí está la membrana basal y esto viene a ser, son las células mioepiteliales. Son un poco difíciles de observar porque recuerden que alrededor tenemos tejido conectivo y podemos confundirlo con otro tipo celular como el fibroblasto. Generalmente tienen una forma similar al pericito, ¿no? Son como unos triangulitos. ¿Cómo serían estos? Son también. Pero bueno, una base amplia, ¿no? No sé qué triángulo es eso, pero tiene esa forma, ya me olvidé. O sea, la explicación de los triángulos, yo tengo que ver, no puedo decir. Yo sé que hay un isósceles ángulos iguales. ¿Sí? ¿Son iguales? Los ángulos iguales, sí, pero no. Este no es así, tiene un ángulo más ángulo agudo y dos
No, Apotuso y los agudos. Bueno, Escalera. le voy a creer, pero voy a leer. Voy a leer, qué horror. Qué horror, no puede ser. Muy bien, y miren, aquí para poder, por ejemplo, ustedes de repente les van a enseñar que tenemos 3 tipos de saliva. La saliva de la gustación, la saliva de la hidratación o masticación y la saliva de la deglución. La glándula sublingual, por lo que tiene esa saliva viscosa, es de la gustación. La saliva de la parótida, porque es más fluida, ayuda a la gustación, ¿no? Porque recuerden que la captación de los diferentes sabores se da en un medio acuoso. Y la saliva de la masticación vendría a ser la saliva de la glándula submandibular. Aquí para que veamos la comparación entre las 3 glándulas salivales mayores. Y antes que me olvide, las glándulas salivales menores son más mucosas y mixtas, pero en mayor proporción mucosas. Solamente hay una serosa pura que es la de Von. Aquí tenemos el acino, células cerosas de color ladrillo, amarillo, células mucosas. Aquí tengo serosa pura, por lo tanto esta es la parótida, una mixta predominio seroso submandibular, una mixta predominio mucoso, la sublingual. Tenemos el conducto intercalar, donde podemos ver, miren, ¿qué les dije? ¿No? Sí les dije, ¿no? Que es más grande que la glándula submandibular y que la glándula sublingual. El conducto estriado sí es más pequeño en relación a la submandibular, pero más grande que el de la sublingual. Y la glándula, el conducto excretor es más pequeño en relación al resto, porque la glándula sublingual tiene un conducto excretor mucho más grande, ¿no? Una comparación. Muy bien, aquí vemos, habíamos mencionado que la saliva primaria se transformaba en una saliva secundaria. Esta saliva primaria es elaborada en este acino glandular y se secreta, o es secretada por el conducto intercalar donde está pasando, entonces circulando la saliva primaria, ¿no? Aquí recibe el aporte de proteínas de estas células del conducto intercalar, pero no hay modificación en cuanto al soluto y al solvente. Pero en el conducto estriado, en sus células que aquí estamos representando, miren, las microvellosidades en el dominio basal y en el dominio apical. Siempre el dominio apical es el que da hacia la luz, hacia donde va a desarrollar su función. Estas microvellosidades indican un gran intercambio iónico. En este caso, entre la saliva y entre la célula y la saliva, y entre la célula y el tejido córneo. ¿Qué características tiene la saliva primaria? Recuerden ustedes que el fluido corporal que permite comparar a todos los demás fluidos corporales es la sangre. Y la saliva es un fluido isotónica, o sea, igual a la sangre, o ligeramente hipertónica, pero hipertónica con respecto al potasio. Significa que el potasio en la saliva primaria puede tener la misma concentración que la sangre o ligeramente elevada. Esa es una saliva primaria. Pero cuando pasa al conducto estriado, hemos dicho que aquí hay un gran intercambio iónico. Las células del conducto estriado lo que van a hacer es reabsorber, no absorber, sino reabsorber sodio, que tiene carga positiva, y arrastra al agua, o sea, reabsorbe sodio, reabsorbe agua y también le sigue el cloro, que es carga negativa, para mantener el equilibrio. ¿Y qué es lo que sucede? Va a secretar, eso es lo que está reabsorbiendo, pero está secretando potasio y bicarbonato. ¿Estamos?
De tal manera que ahora esta saliva es una saliva secundaria que se convierte en una saliva hipotónica, porque recuerden que está saliendo sodio y está saliendo también agua, ¿no? Una saliva secundaria. Y luego pasa hacia el conducto excretor donde no tiene mayor modificación, sigue siendo una saliva hipotónica, ¿no? ¿Por qué? Porque con respecto al sodio hay menor y también el cloro, pero el potasio sí se ha incrementado. De tal manera que lo que llega a la cavidad oral es una saliva secundaria, una saliva hipotónica. ¿Estamos? Y ya ahí se mezcla con los restos celulares, ¿no? Con lo que nosotros estamos ingiriendo y se va a modificar también esa saliva. Muy bien. Eso son características normales, pero pueden haber alteraciones de las glándulas salivales, alteraciones embriológicas, puede ser, como es, por ejemplo, la obstrucción de los conductos glandulares. Recuerden que para que se produzcan los conductos, primero tenemos un cordón epitelial y luego se canaliza por apoptosis o por otras teorías que hemos mencionado, se canaliza ese conducto. Pero si falla esta apoptosis, vamos a tener un conducto obstruido, ¿no? O puede ser la no formación de las glándulas salivales por factores genéticos que alteran la inducción. Pero aquí es más funcional. Puede haber una disminución en la secreción salival, como en la serostomía. ¿En qué casos podría darse? Por ejemplo, por medicamentos, por radiaciones, ¿no? Producen una disminución en la secreción salival. Tenemos la cialorrea, es una mayor producción de saliva. Esto es frecuente observarlo en algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿no? Pero dependiendo de la expresión. Cuando el síndrome de Down tiene una expresión más grave, son niñitos que paran con la boca abierta, están babeando, presentan una macroglosis. Pero cuando la expresión es leve, vemos síndromes de Down que están incluidos en la sociedad, ¿no? Ellos pueden desarrollar las mismas actividades que nosotros. Antes que me olvidara, hay una serostomía de tipo genético, que es el síndrome de Sjögren, donde no hay secreción de varias glándulas, como son las glándulas sudoríparas, glándulas salivales, glándulas lacrimales, es un síndrome. Y tenemos aquí también, hemos visto obstrucción de glándulas salivales menores por traumatismo. Aquí tenemos también la obstrucción o daño de una glándula, conductos principales. Es relativamente frecuente verlo en la glándula sublingual, ¿no? Y miren, hay retención salival. Este es un quiste de retención salival que se conoce como ránula. Pero también puede haber una alteración por compromiso bacteriano o por compromiso viral. Uno bastante conocido, frecuente en niños, pero también puede dar en personas mayores, ¿no? En el hombre es grave cuando se presenta la parodontitis a esa edad, ¿no? En una persona adulta, porque puede producir, ¿no? Problemas en la fertilización. Afecta al testículo porque produce inflamación, afecta al páncreas, ¿no? Postparodontitis puede ser una pancreatitis. Esto no tiene cura, simplemente se le da sus medicamentos paliativos porque tiene un tiempo que cursa esa enfermedad y solita involuciona. Pero debemos seguir las indicaciones médicas porque aquí requerimos un poco de reposo. Si no, puede haber esa complicación a nivel de la parodontia, a nivel del testículo. Muy bien, no sé si hay una pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos?
La diferencia con algo importante que me estaba olvidando es el tipo de secreción. Las glándulas, aunque creo que ya les mencioné, las glándulas salivales mayores tienen una secreción discontinua. Generalmente es estimulada por los órganos sensoriales. Cuando vemos una comida, olemos una comida, escuchamos, nos imaginamos. Es estimulada, ¿no? Es discontinua. En cambio, las glándulas salivales menores tienen una secreción continua. La saliva que ustedes tienen ahorita, hijos, en la boca, es la saliva de las glándulas salivales menores. Es la que realmente está protegiendo, está hidratando sus mucosas. Dígame, Iván. Con respecto a los transíndromes ¿es el único que está asociado a la salud? No, pueden haber otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo también, ¿no? O sea, puede ser por causas hormonales, el aumento de la secreción salival, sino que es frecuente ver el síndrome de Down a estos pacientes. Bien, y vamos a empezar ahora con la histología de las estructuras mineralizadas, estructuras duras. Y yo quiero, antes de continuar, imagínense que este paciente al llegar a su consulta, ¿qué es lo que les está llamando la atención? Recesión de las Muy bien. Sí, la encía se está contrayendo. ¿Qué más? Ya, muy bien. Las encías veo que están en partes medio blanquecinas. Esto, la mucosa pálida. Ustedes no pueden ir directamente al diente, tienen que ver todo. Y esto puede ser más grave que esto. El paciente no se va a morir por esto, ni me va a traer complicaciones. Esto sí, la palidez de la mucosa, que me puede indicar qué cosa. ¿Qué me estaría indicando? A ver, Camila. Voy a hacer una cirugía en la cavidad oral. Una ablución de un tremendo quiste, qué sé yo. ¿Qué idea le da si su paciente viene así? ¿Pero qué? Por eso, pues, hija, usted va a hacer una cirugía de eso. ¿Qué es lo que les indicaría? Lo primero, la primera presunción diagnóstica. ¿Cómo? De la circulación. Tratemos de hablar, vocalizar bien. Eso indica seguridad. Vuelvo a repetir, porque no sé si usted escucha, doctora. Baje la manito. Ha disminuido la vascularización. A ver, ¿qué opinan? Bien por intervenir, Jean-Paul. Hay Presencia de queratina. Entonces le hago la operación nomás. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la presunción diagnóstica? O sea, lo que yo creo que esa es una presunción diagnóstica. ¿Qué opinan ustedes? Si no se les va a morir un paciente, es gracias a Dios, Dios mío, de verdad, protejan a estos futuros odontólogos. Ya, pues siempre digo, cuando ustedes estén laborando en una institución, sea cualquier hospital o qué sé yo, y si hay discusión de un caso clínico, nunca digan que yo les enseñé biología. Digan ahí que el doctor Carlos Araujo, no importa, pero no me mencionen. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué les enseñan a esa doctora? Y déjenme decirles de verdad que un buen número de docentes profesionales me conocen, porque he sido su profesora. Ya tengo yo 40 años enseñando, o más de 40 años. Anemia, hijos, anemia. Es lo primero que se me podría ocurrir. Pueden haber otras enfermedades más graves. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? No. Si voy a hacer una intervención, si voy a hacer una curación, una endodoncia, obviamente no hay problema. Pero si voy a intervenir quirúrgicamente, yo tengo que asegurarme. Entonces,
mis análisis. Imagínense que les hagan una enfermedad grave aquí, por eso que tienen que observar todo. Muy bien, avancemos. Vamos a ver entonces ahora lo que es las características fisiológicas del esmalte, que es donde se inicia la enfermedad más prevalente de la cavidad oral, que es la caries dental. Y vamos a ver por qué la forma de avance de esta caries dental está determinada por sus características, ¿no? Muy bien, entonces el esmalte es la estructura más mineralizada de nuestro organismo y es la que está expuesta al medio externo, a la cavidad oral, donde encontramos la saliva, que ahorita creo que ya hay más, hasta donde yo sabieran, 700 tipos de bacterias. Bacterias que no todas están presentes en este momento, pero que van a ir apareciendo de acuerdo a la edad o por enfermedades que aparezcan durante nuestra vida. Algunas están viviendo siempre y están en forma saprófita. ¿Qué significa saprófita? ¿Ah? Patología, microbiología, que creo que están llevando. Están con la doctora Elba, ¿no? Ahora van a ver, ahora les digo que los exprima en el tiempo que no lo quieran. Saprófita significa que están ahí, pero que no están causando daño, pero que están esperando el momento propicio para poder atacar. Así es más sencillo. Muy bien. Y este esmalte está en relación a un tejido blanco que es la encía, también está en relación al cemento, con la cual forma un límite cemento adamantino. Adamantino es esmalte también y obviamente tiene una amplia superficie de contacto con la dentina, que se tiene relaciones con otros tejidos. Sí, estos sí son tejidos. ¿Cuál es la composición química del esmalte, hijos? Miren, altamente mineralizado, 96%, algunos dicen 98% de elementos inorgánicos, casi igual que un implante. El implante tiene un 3% de 1 a 3% de agua y el componente orgánico tiene hasta 1%, pero hay componente orgánico, mientras que un esmalte en desarrollo, cuando lo formamos, el 90% era material orgánico, ¿no? Miren cómo ese material orgánico, ojo, ha sido sustituido por elementos inorgánicos. Ahora, estos 96% de elementos inorgánicos, que está constituido casi por toda la tabla periódica, es decir, tienen una gradiente de concentración. ¿Qué significa? Que no están distribuidos en forma equitativa en todo el grosor del esmalte. Hay elementos inorgánicos que se encuentran en una mayor concentración a nivel del esmalte superficial y va a ir disminuyendo conforme alcanza el límite amelodentinal. Ejemplo de ello, por ejemplo, el calcio, el flúor, encontramos más en la superficie y va a ir disminuyendo en el esmalte subsuperficial. Y hay otros elementos que se encuentran en menor concentración en la superficie, pero va a ir aumentando conforme avanza o se acerca al límite amelodentinal. Por ejemplo, elementos lábiles como el sodio, el potasio, el carbonato, se encuentran en menor cantidad aquí. El agua, más componente orgánico, se encuentran más entonces en la profundidad. Esta gradiente de concentración, ¿qué característica me determina en el esmalte? No quiero yo solamente hablar, sino entra acá, sale acá. Traten ustedes de interpretar. ¿Qué característica le dará al esmalte esta gradiente de concentración de los elementos inorgánicos? La forma. A eso va a determinar que tenga una forma, no sé, de molar, de canino. Eso. Su rigidez, su resistencia. Ya, pero no sé,
La resistencia va a ser igual en todo el grosor del esmalte. Oiga, hijo, pues en el grado de mineralización, si estamos diciendo, miren, solamente quiero que ustedes se autoevalúen cómo están en su capacidad de interpretación, de análisis. Yo ya no los quiero evaluar, evalúense ustedes y digan ustedes si yo estoy mal o no. Acabo de decir que vamos a tener en la superficie, en esta superficie del esmalte, una mayor cantidad de calcio, una mayor cantidad de flúor, y voy a tener menor concentración de elementos solubles. ¿A qué me refiero elementos solubles? Que ante un pH ácido rapidito se va a desaparecer o se va a diluir, para que me entiendan mejor, ¿no? Por eso que encuentro aquí menos potasio, menos sodio, menos carbonato, menos magnesio, menos material orgánico, menos agua. Entonces, pero va a ir incrementándose conforme avanza al límite amiloidentinario. Entonces, ¿qué propiedad me determina? Que el esmalte superficial es mucho más mineralizado que el esmalte subsuperficial. Es menos mineralizado porque voy a tener aquí más elementos solubles, lábiles a un pH ácido. Entonces, yo ahorita ya tengo que saber que el esmalte superficial es más mineralizado. Tiene que ser así porque está expuesto al medio externo, al medio salival, ¿no? Y estos elementos inorgánicos, hijos, están organizados, no están tirados, dispersos, sino están organizados dentro de estas unidades cristalinas llamadas cristales de hidroxiapatita, donde el calcio, porque la fórmula que dicen y que no debe ser así, es del cristal de hidroxiapatita SA10 PO4 6OH2. Esto simplemente es una célula unitaria y un cristal va a estar conformado por repeticiones de estas células unitarias. El cristal del esmalte tiene de 30 a 40 células unitarias. ¿Cuántos calcios encontraré entonces en un cristal del esmalte? Camila. Claro, si usted se sienta ya, no me está escuchando por lo que veo, pero no le interesará, por eso es que sigue así, porque yo de usted me vengo acá a la esquina o me siento acá. Si es que me interesa, pero si no, no. A ver, ustedes que me han escuchado. Claro, muy bien, de 300 a 400 iones de calcio. En cambio, la dentina tiene mucho menos, de 3 a 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, este calcio se encuentra en la superficie, en cuyo interior, en el interior de 3 calcio voy a encontrar este OH, que ya saben es negativo, que es muy lábil a un pH ácido. Como este OH es negativo y los calcios es negativo también, creo. Positivo, o sea, yo les puedo decir cualquier barbaridad y ustedes me van a aceptar. Es positivo. Y justamente porque es positivo y adentro está el negativo, hay atracciones electrostáticas, fuerzas Coulomb, que mantienen a esos calcios formando unas figuras geométricas que es un triángulo. Se encuentra en la superficie entonces el calcio, el OH, que es lo que me interesa. Entonces, si esto es mi esmalte, yo voy a tener OHs aquí. Por eso, esto ha servido de base teórica para las medidas preventivas. El flúor, ¿qué carga tiene? Parece que no ha llevado químicos. Ustedes también cargan negativa, pero es más electronegativo. De tal manera que cuando se hacen las obligaciones de flúor, tengo calcio, ya saben que es carga positiva, más 2 se pone ahí, yo ya no lo voy a poner,
el flúor desplaza a este OH, ¿no? Al OH y se ubica en su lugar. Como este flúor es más electronegativo, las fuerzas Coulomb o atracciones electrostáticas van a ser mayores entre el flúor y los calcios. Por eso es que mi cristal sufre modificaciones, se vuelve un cristal mucho más grande, mucho más cristalino o puro. ¿Por qué se dice cristalino? Porque ya no va a tener estos OHs en el cristal de fluorapatita, y es por eso que será más resistente al pH ácido que se produce en el metabolismo bacteriano, ¿no? Pues miren, todo esto sirve de base, hijos, para todos los protocolos de atención. Muy bien. Aquí creo que lo veo. Miren, el flúor, el OH dentro de los calcios desplaza al flúor y voy a tener ahora el flúor en el interior de estos calcios y tendré el cristal de flúor apatita. Esta composición química del esmalte, así, esta composición química del esmalte determina propiedades físico-químicas en el esmalte, ¿no? La dureza es la resistencia a ser rayada, y el esmalte es la estructura mineralizada más duro de nuestro organismo. A ver, rayen ustedes con un clavo su esmalte, no lo van a hacer. Hay una escala, la escala de Mohs, donde el esmalte ocupa el quinto lugar. La densidad es la cantidad de algo en un área determinada, y el esmalte tiene una alta densidad porque vamos a tener millones de prismas de esmalte. Tiene una alta densidad. La elasticidad, ¿qué cosa es elasticidad? ¿Qué es elasticidad, hijos? ¿Ah? Deformarse y regresar a su posición original. El esmalte, siendo altamente mineralizado, tiene la capacidad de deformarse o de estirarse y luego regresar. Sí, una elasticidad mínima, pero la que la tiene. Y esta elasticidad es gracias al contenido de agua que tiene. Por lo tanto, la elasticidad se va a ir perdiendo con la edad, ¿no? Porque con la edad va disminuyendo el agua. Normalmente en nuestro cuerpo, yo tengo menos agua que ustedes tienen menos agua que un niño, va disminuyendo. Igualmente el esmalte va perdiendo agua porque va a ir siendo reemplazado por elementos inorgánicos, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, con la edad pierde elasticidad, por eso es que a ustedes le van a decir, no ejerzan presión sobre un diente viejo, porque se va a fracturar rápidamente. No pueden dejar ustedes al esmalte cuando hagan sus cavidades sin su soporte, que es la dentina, ¿no? El esmalte, el diente, esmalte, dentina, es como nuestra piel. Mi epitelio, el esmalte, saben que es de origen ectodermal, ya lo saben. Y ¿quién es avascular? ¿Quién lo soporta? ¿Quién lo nutre? Hemos dicho el tejido conectivo. Y aquí la dentina no será de origen mesodermal, es un mesodermo especial, es un ectomesénquimo. Pero igual la dentina es un tejido conectivo. Por eso es que quien en realidad soporta toda esta fuerza masticatoria o toda la fuerza que ejercemos sobre el esmalte es la dentina, ¿no? Cuando es joven tendrá algo de elasticidad, pero cuando es viejo ya no. Por eso les van a decir, no dejen al esmalte sin su soporte de dentina, ¿no? Entonces sí hay elasticidad. El color, el esmalte no tiene color. El color que vemos en los dientes es porque deja traslucir el color de la dentina. Es translúcido por su alto grado de mineralización. Y con la edad se va a hacer mucho más translúcido, porque se incorporan más elementos inorgánicos. Por eso es que ustedes van a ver a personas mayores
con dientes oscuros, ¿no? Medio amarillentos, pero no porque esté sus dientes cochinos, sino porque ha aumentado el grado de translucidez por un mayor grado de mineralización. Solubilidad, o sea, el hecho de que, a ver, para que me entiendan más rápido, se derrita, se diluye. El esmalte no es soluble en un medio acuoso, pero sí en un medio ácido, ¿ya? La permeabilidad, ¿qué significa? La capacidad. ¿Qué significa permeabilidad? ¿Qué significa permeabilidad? Que pueden pasar o traspasar. Claro, dejar pasar. Bien, dejar pasar o dejar salir, ¿es cierto? Que pasen en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque el esmalte va a ser permeable, que también va a ir disminuyendo con la edad, porque tiene cierta porosidad, tienen poritos. Obviamente el esmalte temporal tiene más. El esmalte de un diente permanente joven tiene mayor permeabilidad, tiene porosidad. En cambio, mi diente ya no tiene porosidad, porque se va a ir obliterando. Como en la saliva tenemos calcio, elementos inorgánicos, estos se van incorporando y van tapando, vamos a decir así, obstruyendo esos poritos. Pero miren, así como puede dejar pasar elementos buenos, también pasa muy rápidamente el ácido, las bacterias, y se produce la caries dental. ¿Quiénes tienen una mayor incidencia de caries dental? ¿Quiénes? Los niños con dentición temporal o permanente joven, ¿no? Hay una mayor incidencia, en niñas no, pero sí habrá otras enfermedades que tengan mayor incidencia, que es la enfermedad periodontal. ¿Y por qué en los niños? Porque tienen estos poritos. Rápidamente van a pasar los ácidos producidos por esas bacterias y se inicia la caries dental. ¿A quiénes se le hacen toxificaciones de flúor? A los niños. ¿Por qué? Porque el flúor se va a incorporar rápidamente, ¿no?, por esos poritos. En una persona mayor ya no, es un engaño. Cuando vienen, claro, la consulta, topicaciones de flúor a un anciano. Por favor, que podemos incorporar flúor en esa persona, sí, en ese diente viejo, sí, pero ya no es con topicaciones, nada más. Hay que hacer otro proceso que se llama iontoforesis, ¿no? Mediante ese mecanismo sí podemos incorporar flúor, si no, no. Entonces, miren, tiene permeabilidad, pero que también se va a ir perdiendo con la edad. Las características radiográficas, como es altamente mineralizado, lo vamos a ver en la radiografía de color blanquecino, que se dice que se conoce con el nombre de radiopaco, porque es altamente mineralizado, pero cuando tiene menos grado de mineralización, ya va adquiriendo un color negruzco, ¿no? Ya no es radiopaco, sino se dice radiolúcido. ¿Estamos? Entonces, el esmalte es una estructura radiopaca. Y el espesor, el grosor del esmalte, va a variar. En un mismo diente vamos a ver zonas con mayor grosor de esmalte y zonas con menor grosor. Depende, en una misma dentición, en la dentición permanente, no todos los dientes tienen el mismo grosor de esmalte. Mi incisivo tendrá mucho menor que mi molares, ¿se dan cuenta? Y si se trata de denticiones, obviamente los dientes permanentes tienen un mayor grosor que un diente temporal. Miren, estas propiedades físico-químicas del esmalte y las características histológicas que vamos a estudiarlas posteriormente determinan la característica
de respuesta o la respuesta frente a una agresión. Por lo que es lo mismo, determina el comportamiento clínico. Para que me puedan entender, y aquí nos vamos a quedar, si mi esmalte tiene algún problema, por ejemplo, tengo un esmalte hipomineralizado, el comportamiento clínico será igual que una persona cuyo esmalte está normalmente formado, que esté bien mineralizado. No. Por eso decimos, como se ha puesto ahí, las propiedades químicas, físicas, físico-químicas del esmalte y sus características o propiedades fisiológicas determinan el comportamiento clínico de ese esmalte. Ahora vamos a ver cómo es que esas características clínicas pueden favorecer el avance de la carie dental. Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar.